Por favor, lea conmigo Éxodo 34 ahora. Éxodo capítulo 34, en el versículo 12. Éxodo 34, 12 dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas, cortarán sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Te van a invitar y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Imagínense lo que Dios dice: no quiero, por favor, que cuando llegues a esa tierra te mezcles con ellos, porque una vez que tú te mezcles, también tus hijos van a fornicar con esas personas idólatras y los apartarán de en pos de mí. ¿Cuál es la actitud de Dios? Para nada tienes que unirte. Yo quiero que usted sepa que hoy vamos a ver las actitudes de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro acerca de las alianzas. Fíjese, leamos una cita más. Deuteronomios 7, 1 al 8. Deuteronomios 7, 1 al 8. Ahora dice la Escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones. Literalmente el trabajo de esa tierra era matarlos, hermanos. Fíjese lo que dice Aleteo. Nos brincamos todos los nombres, por favor. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ahora, versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija al hijo de un mundano, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirán pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares van a destruir, van a quebrar las estatuas, van a destruir sus imágenes de acera, van a quemar sus esculturas en el fuego. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire el por qué. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Solo la parte A del versículo 8, sino por cuanto Jehová les amó. Punto. No valíamos nada, éramos lo más insignificante, simplemente porque Él nos quiso amar. Ahora, porque Él nos ama y nos salvó y nos redimió de los pecados, derramó la sangre de su Hijo inocente, Él nos dice: ahora vivan para mí separados del mundo. Bien, hermanos, quiero que usted vuelva conmigo a 2 de Corintios. Lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento son las actitudes de Dios en el pasado contra el pecado. Él aborrecía la unidad de su pueblo con los pueblos mayores y más poderosos que su pueblo escogido. Y Él dejaba claro: no quiero unidad con ellos, porque lo único que va a pasar es que te van a apartar en pos de mí. Esa es la actitud de Dios en el Antiguo Testamento.
No sabe cuántas veces yo he escuchado en consejería a personas decirme, mi hija se casó con tal persona y ahora ya no se congrega con los cristianos porque su marido es de tal, profesa tal religión y ahora mi hija tiene que acompañarlo. Oiga, se cumple lo que dice el Antiguo Testamento. Se fueron en pos. Los van a llevar en pos de ellos. No debes de hacer esa mezclanza. Ahora, mire lo que dice 2 Corintios 6:14. 6:14. No se unan en yugo desigual. Oye joven, yo me detengo acá, sería bueno leer de corrido. Pero oye joven, de una vez, de entrada, si la chica que te gusta no teme a Dios, ni se te ocurra meterte ahí. Si el chico que te agrada no teme a Dios, ni se te ocurra, mujercita, meterte ahí. Pero lo voy a convertir, lo voy a evangelizar cada vez que yo vaya a verlo. Ahí voy a aprovechar. Pero no, queridos hermanos, eso nunca va a pasar. Tú no vas a poder convertir a alguien. Hay casos, claro que sí. Oye, me junté y al final de cuentas se hizo cristiano. Gloria a Dios. 1 Corintios 7 dice, ¿o no sabes tu mujer que a través de ti él pueda ser salvo, el incrédulo? No te separes de él, porque por medio de ti él podría llegar a conocer la verdad y ser salvo. Bueno, el punto acá es, no te unas a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fíjese bien, esta es la actitud de Dios en el presente, la actitud de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya lo vimos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos muestra su actitud con la mezcla de pecado. Dice el Señor, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, el tema de hoy es mostrarles 5 comparaciones de Dios en el presente. Y salen de ese versículo. Desde el versículo 14 al 18. Hay 5 preguntas. ¿Qué con qué? ¿Qué compañerismo con esto? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte del templo de Dios con los ídolos? Ahora, esas son las 5 comparaciones. Número 1, usted leía en el versículo 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Escuche, la palabra compañerismo en el original significa metoqué. Esa palabra metoqué significa asociación. La pregunta es, ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Esa misma palabra asociación, la palabra metoqué, esa palabra compañerismo aparece también en Lucas 5:7. Dice que Pedro tenía compañeros de pesca, eran socios, trabajaba con él, se repartían el dinero de las ganancias de los pescados entre ellos mismos. Ahora, esa misma palabra se ocupa en Hebreos 3:14. Lea conmigo Hebreos 3:14, por favor. Yo le pido que preste mucha atención. Yo tengo el plan de terminar hoy esta serie porque el siguiente domingo que me toca predicar quiero empezar con Tesalonicenses. Ya, hablar de Tesalonicenses. Mire lo que dice. Porque somos hechos participantes. La misma palabra me toqué que estamos leyendo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es la misma palabra que aparece en el verso 14. Somos hechos participantes. Me toques. Hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oiga, ahora ya somos compañeros de Cristo. La otra palabra para me toque es socio, asociación. Y fíjese bien, la pregunta que queremos abordar es la justicia con la injusticia. ¿Qué compañerismo hay? Si ya eres compañero de Cristo, tú no debes participar en las injusticias. Oye, cristiano, si tú estás cobrando más en tus servicios de lo que debes y sabes que es injusto, tú estás siendo compañero de la injusticia. Si tú sabes que lo justo es ayudar a alguien, ves su necesidad y no lo haces, eso es injusto.
De hecho, fíjese que la actitud futura de Cristo, la vamos a ver, tiene que ver con el milenio. Vamos a tocar puntos escatológicos brevemente hoy con el milenio. Pero escuche una cosa, usted recuerda Mateo 25. En Mateo 25 dice que Él apartará a las ovejas a su derecha y le dirá: benditos de mi Padre, entren al gozo de la salvación, porque estuve con hambre, me dieron de comer, desnudo, ustedes me cubrieron, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel, ustedes me visitaban. Y ellos van a decir: ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron a uno de mis pequeños. Y dirá a los de la izquierda: malditos son los cabritos, por cuanto me vieron con hambre y todo lo demás no lo hicieron a uno de mis pequeños, ustedes no lo hicieron a mí, por lo tanto son malditos. Y vuelvo al punto, justicia e injusticia. Si tú ves a alguien y sabes que es justo ayudarle y no lo haces, también dice la palabra, si ya eres compañero de Cristo y no lo muestras, significa que nunca has sido. Eres un simpatizante. Si sabes que hablar verdad en lugar de mentira es lo correcto y obras en injusticia hablando mentira, entonces prepárate para saber que no eres hijo de Dios, etc. Ahora, usted recuerda Mateo 7:23, solamente quiero leérselo rápidamente. Mateo 7:23, dice la palabra: y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de injusticia, hacedores de maldad. Esto es lo importante, hermanos. ¿Qué asociación, qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? Vuelvo a repetir lo que dice el verso 23. Les va a declarar en ese día: no, ya, todo tiene un tiempo, ante su tribunal. Nunca los conocí. Compañerismo no te aparta. Ese nunca fue compañero. Apártate de mí, porque fuiste un obrador de injusticia. Ahora, segunda comparación. Mire lo que sigue diciendo ahí en el versículo 14. Versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia en el original se traduce como koinonía. La transliteración es comunión. Entonces, la comunión significa participación. ¿Qué participación tiene la luz con las tinieblas? Ahora, en ese versículo de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 15, la palabra luz es una metáfora. La metáfora de verdad y de virtud. Verdad, virtud, eso significa luz. La metáfora para tinieblas es mentira e iniquidad. Escuche con mucha atención. Usted no puede unir la mentira con la verdad. No debe nunca unirla. Si tú llevas eso a tu matrimonio, va a ser el peor matrimonio. Tu esposo ya no sabrá, mujer, cuándo creerte. Tu esposa, hombre, no sabrá cuándo creerte. Dios aborrece que fíjese, ¿cuál es su nombre? Uno de los nombres de Satanás. En ninguna manera Cristo necesita la ayuda de Satanás para que su reino se extienda. No necesita las ideologías. Ideologías ateas. Usted sabe lo que está pasando hoy en día, la ideología woke. ¿Usted ha escuchado eso? El wokismo está de moda. Y si no, tiene que prepararse porque sus hijos están creciendo y usted no está estudiando, le van a ganar. Y el mundo, con sus tantos discursos, está atrapando a los jóvenes. Otra de las ideologías, feminismo. Oiga, usted ha escuchado muchos predicadores hoy en día que defienden el pastorado femenino. Usted nunca va a encontrar el pastorado femenino en la Escritura, nunca. Y usted está peleando con algo que no está en la palabra. ¿Quiere ser bíblico? Lea tal cual.
Ahora, el error que muchos dicen, ideologías que han entrado al mundo, del mundo a la iglesia, es feminismo. La iglesia acomodó la ideología del mundo para no hacer sentir mal a las mujeres a la iglesia. Escuche lo siguiente. Muchos discursos como Pablo era un machista. Pablo no era Dios, Pablo era un hombre. Él escribió solamente, pero eso es mentira. Dice la palabra, toda la escritura fue inspirada. Pablo no fue inspirado. La escritura fue inspirada por Dios. Usted puede amanecer inspirado y escribirle un poema a su esposa, esposo, familia. Eso está bien. Su poema 2, 3 siglos después va a desaparecer, pero muestra de que Dios inspiró cada versículo de la escritura está en que han pasado aproximadamente 1600 años y este libro sigue entre nosotros. Para recopilarlo, cielo y tierra pasarán, su palabra inspirada nunca pasará, permanecerá. Por lo tanto, Pablo no era un machista, Pablo simplemente escribió todo el mensaje de Dios. Esas ideologías feministas han entrado a la iglesia. Oye, pero si una mujer quiere, oye, pero sí, pero lo siento, la escritura dice que no. Si hay diaconisas, claro, pero obispado, término masculino, léalo, 1 Timoteo 3, 1 al 7, no lo va a encontrar. Le dicen al varón marido de una sola mujer, nunca dicen mujer de un solo marido. En el versículo 8 en adelante va a encontrar que a la mujer sí le dicen marido al hombre de una mujer y la mujer marido de un solo esposo. En ese sentido está muy claro. Esas ideologías han atrapado a la iglesia, brujería. ¿Sabe cómo está la iglesia hoy en día? La brujería en la iglesia existe. ¿Sabe cómo existe? Mucha gente se la pasa reprendiendo a Satanás en la iglesia. Hablan más doctrina de demonios que de la luz de Cristo. Usted tiene que saber esto y por eso la doctrina hoy tiene que ser predicada. ¿Cómo es más predicada una doctrina de demonios? Cuando a usted le hablan maldición ancestral, generacional, demonios del cielo y de la tierra, demonios que pululan en el aire, demonios, y le empiezan a hablar más. Los brujos se levantan a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, ¿y en dónde quedó Cristo? Y entonces la conclusión es, usted tiene que congregarse más, orar más, ayunar más, para que los brujos, para que los agoreros, para que aquí y allá no le hagan nada a usted. Pero hermano, Jesús dijo, Él andaba en luz y dijo, ahí viene Satanás detrás de mí, con el cual yo no tengo nada que ver. Yo tengo una seguridad de caminar por donde sea, yo no tengo nada que ver con Él, no tengo temor alguno, y Cristo no nos mandó a estar reprendiendo demonios. Punto. Si hay necesidad, lo haremos. Cristo nos mandó a predicar su evangelio, vivir su evangelio, modelar su evangelio. Escucha lo siguiente. El reino de Dios, esa palabra, que concordia Cristo con Belial, el reino de Dios nunca se va a extender con alianzas mundanas. Lo único que la iglesia necesita es predicar el evangelio. Ahora, la cuarta comparación. Hermanos, discúlpenme porque apenas voy en la media parte del tema y el tiempo está avanzando. La cuarta comparación. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Esa palabra parte es qué participación, qué relación, qué porción tiene un creyente con un incrédulo. Escuche lo siguiente, ninguna. El mundo anda por vista, nosotros andamos por fe. Ellos operan puramente, nosotros operamos de manera espiritual. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestro gozo está en Cristo. Él es la fuente para nosotros. Nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos en el Espíritu, ellos confían en la carne. Confían en el poder político. Nosotros confiamos en Dios. ¿Sabe cómo está el mundo hoy en día? Y dicho sea de paso, ya en Tesalonicenses yo voy a hablar poquito. No me gusta entrar a lo místico, pero en breve le quiero decir, todo el mundo ahorita está idolatrando a Donald Trump. ¿Cómo no? Hay razón.
sobre todo los venezolanos, si hay alguno entre nosotros, desconozco, pero que Dios lo bendiga, están diciendo, wow, ya agarraron a, ¿cómo se llama? A Maduro, a Nicolás Maduro. Está en tendencia, ¿no? Ahorita las noticias. Ya lo agarraron. ¿Y qué creen? Dios bendiga a Donald Trump. Dios lo puso en el poder. Bueno, Dios permite que sean puestos en el poder. Pero hermanos, quiero que ustedes vean algo interesante. Mejor me reservo esas palabras. Pero el punto es, la humanidad que no cree en Dios confía en los políticos. Yo nunca voy a confiar en ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Gloria a Dios. Porque hoy va a haber más libertad, pero el costo es el petróleo. Usted sabe, Venezuela tiene mucho petróleo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Obviamente. Y solo me adelanto un poco. Corina Machado, la que había ganado, pero Maduro no permitió que quedara. Simplemente esta mujer, Corina Machado, que ya iba a quedar, agradeció al presidente y dijo, gracias, porque ahora sí en Venezuela vamos a gobernar con verdad y justicia. Y Donald Trump le mandó a decir, no creo que tú seas la capacitada de poder dirigir ahí. Significa, Estados Unidos va a decir quién va a poner ahí, porque vamos a ver cómo sacamos de ahí lo que nos conviene. Entonces, es diplomacia. ¿Y el mundo confía en quién? En los políticos. Si hay alguno que ha practicado política, lo amamos. Solo quiero decir, no confiamos en el poder político. Nosotros confiamos en el poder de Dios. No se oyen esos amén. Nosotros confiamos en el poder de Dios. El mundo confía en la lógica y en el poder financiero. Nosotros confiamos en Dios. La quinta comparación. La quinta pregunta es, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esa palabra acuerdo. ¿Qué acuerdo hay? No tenemos acuerdos con el mundo, hermanos. No debiéramos tener acuerdos con el mundo, porque somos el templo del Dios viviente. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Esa palabra acuerdo significa unión. ¿Qué unión? La palabra templo en el original, en el griego, significa naos. Y la palabra naos en el Antiguo Testamento se ocupa para lugar santísimo, casa del templo, templo de Dios. Ahora dice, nosotros somos el templo. Nuestra identidad es que somos el cuerpo del Dios viviente. Y esa palabra es a la que quería llegar, identidad. Hoy en día está de moda esa palabra, identidad. Yo me identifico como perro, como gato. Parezco hombre, pero no lo soy. Soy una mujer encarcelada en cuerpo de hombre. Me identifico como mujer. Soy mujer, pero me identifico como hombre. Esa palabra, identidad, me identifico, está de moda. Y sabe, para un verdadero cristiano, aparte de que es hijo de Dios y todo lo demás, debe identificarse como el lugar santísimo, como el templo de Dios. Si Dios me hizo varón, soy varón. Si Dios te hizo mujer, eres mujer. Y sabe, por lo que estoy predicando, el mundo nos va a aborrecer. Nuestra verdadera identidad está en Cristo. Cristo está en mí y no puedo unir a Cristo con los ídolos. Ahora lea conmigo el verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. He hablado de la actitud de Dios con el pecado, la alianza pecaminosa en el pasado, Antiguo Testamento, la actitud de Dios para su iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar la actitud de Dios en el futuro. ¿Sabía usted que los versículos 16 y 17 son profecías del Antiguo Testamento? Lea conmigo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahí está. Esto es un texto extraído del Antiguo Testamento. Habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor. Ese es el verso 18. Por favor, denle la vuelta a su página, lea el capítulo 7, versículo 1. Ahora mire lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero hacerle una pregunta: ¿de qué promesas está hablando? Oiga, habitaré, andaré, seré. 4 veces usted va a encontrar en el versículo 17 y 18, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios. En el versículo 17 vuelve a repetir: y seré para ustedes por padre. Habitaré, andaré, seré. Esas son las promesas. Ahora, hermanos, esas promesas están en el Antiguo Testamento, se van a cumplir en la iglesia, volvieron a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque son futuras, porque son promesas del milenio de Cristo. Quiero que lea conmigo Jeremías 24, versos 6 y verso 7. Jeremías 24, versículos 6 y verso 7. Dice la palabra: porque pondré mis ojos. Mire de dónde extrajeron lo que ahora dice Corintios. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, los voy a edificar, no los voy a destruir, los plantaré, no los voy a arrancar, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora, aquí hay que atender al versículo, y dice la palabra que no le está hablando a gente incrédula a ser llamados a salvación. No, él ya habla a los creyentes que son parte de Cristo, de la luz, de la justicia. Él habla a creyentes las promesas de su reino futuro. Jeremías 31:33, mire lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por favor, lea Ezequiel 37:26. Ezequiel capítulo 37, verso 26. Haré con ellos pacto de paz. Oiga bien, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré. Los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quisiera yo explicarle 2 posturas que existen. Una se llama teología del pacto y otra dispensacionalista. Pero, hermanos, lo que yo quiero dejar en claro ahora es que en el Antiguo Testamento se estaba profetizando, y algunos piensan que esto se iba a cumplir en el Nuevo Testamento porque el Espíritu iba a venir a nosotros y Él iba a ser el tabernáculo. Pero, hermanos, cuando vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento y nos dicen: apártense porque Dios hace una promesa futura, Él estará en medio de ustedes. Literalmente, usted y yo recibiremos cuerpos nuevos, se llaman cuerpos glorificados. Cuando tengamos ese cuerpo glorificado, podremos literalmente andar con Él, caminar con Él. Yo andaré, habitaré, seré. Es lo que dice la palabra. Miren lo que dice la Escritura en Zacarías 14:9. Dice la palabra: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Está hablando del milenio. Jeremías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
Esto es interesante. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Todas estas promesas del reino significan que los propósitos de Dios serán en línea, todo en línea, para culminar en el reinado de Cristo sobre la tierra. Todas las promesas, mire, así vienen, todo se va cumpliendo. Actitudes de Dios en el pasado, en el presente, para que lleguemos a un futuro glorioso. Van en línea hasta culminar en el reinado de Cristo sobre la tierra. Usted puede entender en Apocalipsis 20 que Él establece su reino. Apocalipsis 21:3, si usted quiere, lea conmigo Apocalipsis 21:3 por un momento. Tal vez algunos no me están comprendiendo en su totalidad. Probablemente eso requiere que lean más la palabra de Dios, pero como dijo la palabra, ustedes ya no deben beber lechita, sino vianda. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? Pues ya es para que usted comprenda lo que estamos leyendo. Miren lo que dice el versículo 3. Oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Por qué cree que digo que no significa que esto es en el Nuevo Testamento para ahora que sea el Espíritu Santo el tabernáculo en nosotros? Somos templo de Dios, por lo tanto no nos vamos a unir porque Dios habita en nosotros ahora, pero literalmente Apocalipsis nos está diciendo al final que Él habitará entre nosotros, literalmente Él va a estar morando con nosotros, vamos a ser su pueblo y Dios mismo, Él mismo, ya no en forma de parucía, ya no en forma que no lo vemos, solo lo sentimos, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Yo le pedía a Dios desde estos días que estaba preparando este sermón, que usted y yo pudiéramos comprender, y le pedía que me permitiera explicárselo, porque a veces cuando las personas no leen la Escritura es más difícil hacerles comprender el mensaje del Señor. Mire, lo que quiero decir con todo lo que hemos leído es que viene un día cuando las cosas van a ser corregidas. ¿Cuándo van a ser corregidas? Quisiéramos que Cristo hiciera ya justicia hoy mismo de aquel que mató quizá a tu hijo. Quisiéramos que Dios hiciera justicia de los narcotraficantes que matan a inocentes, y ya, que fuera mañana, si es preciso. Pero no, hermanos, viene un día donde las cosas serán corregidas. Todas las naciones, todas las rodillas de los habitantes de cada nación se van a doblar en adoración. Van a reconocer que Cristo es el Rey. Fíjese bien, Dios será nuestro Rey. Nosotros vamos a ser su pueblo. Por lo tanto, en ese día, en ese reinado de 1000 años para Él, no habrá falta de salud plena, no habrá enfermedad. Ya no va a haber falta de comida, habrá comida en abundancia. ¿Sabe? Hay unos versículos que dicen: no solo los reyes comerán carne gruesa, sino todos comerán filetes. No solo el rey, no solo el patriarca, no solo el militar, todos comerán. ¿Sabe algo? Habrá bendición, gozo, no habrá llanto, tristeza ni dolor, no habrá malicia, no habrá delincuencia, no habrá guerras. Habrá seguridad verdadera, no como la promete el gobierno de todo el mundo. Habrá gozo. Todo eso lo habrá en el reinado de Cristo Jesús. Fíjese bien. Vamos concluyendo. Debido a que Dios le dijo a su pueblo en el pasado: sepárate del mundo. Debido a que Dios le ha dicho a la iglesia en el presente: sepárate del mundo. Debido al plan futuro de Dios, Dios va a separar y a establecer el reino de justicia, de virtud, de paz y de gozo. Debido.
Debido a que hay un plan futuro, nos dicen, no te unas a lo malo. No puedes unir a la iglesia de Cristo al templo de Dios con los ídolos. No puedes unir a Cristo con Belial. No puedes unirte con yugo desigual, casarte con alguien que no teme a Dios. No puede unirse la verdad con la injusticia, la luz con las tinieblas. Debido al plan futuro, ¿sabe por qué? Porque en el plan futuro lo que Dios va a hacer es, benditos de mi Padre a la derecha, ustedes que hicieron lo justo. Debido a ese plan futuro, no te unas porque te vas a hallar con los de la izquierda, malditos de mi Padre. Yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Debido a que aquí podemos decir, yo estoy en luz, pero estás en tinieblas, bueno, aquí le puedes engañar al ojo, pero debido al plan futuro, donde el verdadero ojo que nunca duerme, va a dictar sentencia y va a separar el trigo de la cizaña, a los peces malos de los buenos. Escuche usted, dice el versículo 17, debes salir de en medio del mundo, apartarte. Eso es lo que dice el Señor, léalo conmigo, el verso 17, 2 Corintios capítulo, deme un segundo, creo que es 18. 2 Corintios capítulo 6, 18. Estaba bien, verso 17. Por lo cual salgan de en medio de ellos. Por lo cual seré, habitaré, andaré. Por lo cual salgan de en medio de ellos. Y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo. Y yo los voy a recibir. Quiero que lea conmigo Isaías 52:11. Isaías 52:11. Apártense, apártense, salgan de ahí. No toquen cosa inmunda. Miren lo que está leyendo usted en el Nuevo Testamento, en Corintios 6:17. Está escrito en Isaías 52, por eso yo le dije que eran profecías del Antiguo Testamento puestas en el Nuevo para recordarnos que hay un plan futuro. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de medio de ella, del mundo. Purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Hermanos, el día llegará cuando Él nos va a dar la bienvenida a su presencia. Ya estamos más cerca, Cuando empecemos a estudiar Tesalonicenses, vamos a ver lo maravilloso que el Señor tiene en un futuro cuando nos encontremos con Él. Ese día va a llegar cuando Él nos va a dar la bienvenida a su presencia como hijos e hijas y Él va a ser nuestro Padre. Vamos a reinar con Él en su reino eterno. Esto va a ser maravilloso, hermanos. Yo me alegro. Yo me gozo por leer la Escritura y ver cómo Dios tiene un plan tan lindo. De acá simplemente nos va a pasar a su presencia. Habitará entre nosotros, lo veremos cara a cara, cuerpos glorificados, seguridad verdadera, no políticos corruptos. Él gobernará todas las naciones, queridos hermanos, todas, ni qué visa ni qué nada. Todas las naciones, seremos un solo pueblo, no muchos pueblos. Ahora, expositivamente, simplemente lea lo que dice 2 Corintios 7:1. Terminábamos en el verso 18, pero miren lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Ya dejamos en claro cuáles son las promesas. Andaré, habitaré, seré. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Oye bien, hermano, a eso viniste hoy, a escuchar este mensaje. ¿Qué cosas todavía tu carne no quiere soltar?
debido a que tenemos promesas futuras, para que tú escuches dictar sentencia, entra al gozo de tu Señor, bendito es de mi Padre, límpiate de esas cositas que todavía no están bien. Limpiémonos de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora la palabra perfeccionando la santidad, la palabra santidad significa separación. Nos separamos del mundo. Mucha gente dice, no, la iglesia solo por congregarse en una reunión se sienten santurrones y ya no aman a los del mundo. Hermanos, amar al mundo no significa que voy a practicar lo mismo que ellos, como tales personas creen. Muchos toman la parte realista de Cristo. Él comió con los borrachos, se sentó a la mesa con las prostitutas. Y por ese sentido piensan que eso significa ir allá y estar con los borrachos, también emborrachándonos con ellos, estar en la mesa con prostitutas. No. No es lo que dice la palabra. Dice que Cristo era inocente al pecado. Se podía sentar entre borrachos y no hacer eso. Con las prostitutas y ser santo y no cometer inmoralidad. Y muchos piensan que la iglesia debe amar al mundo porque hay que traerlos y voy a parecerme a él, voy a hacer lo que ellos hacen. No es eso, hermanos. Amar al mundo es de verdad modelar a Cristo. Que seas diferente a ellos y digan, yo quiero ser como tú. Tú tienes paz, yo no la tengo. ¿Qué pasa? Yo necesito muchas veces drogas, necesito placeres para poder tener paz. Pero, ¿qué pasa contigo? Y usted va a mostrar a Cristo. Ahora, habíamos dejado un poquito a mal a Pedro, ¿no? De ser una piedra a una roca y de una roca a una piedra. Pues Pedro entendió. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, mire, él aprendió. No le des lugar en tu mente a tus pensamientos a Satanás, como yo se lo permití. Ciñe tus lomos de verdad en entendimiento, sé sobrio, espera por completo en la gracia que se va a traer cuando Jesucristo se ha manifestado. Oiga, 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. No se conformen a los deseos que tenían estando en la ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Mire lo que dice el verso 18, siga leyendo. Verso 18, sabiendo que fueron rescatados de su manera vana de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Oiga, esa parte, por si alguien cree en la maldición generacional, más bien es por costumbre. Muchos de nosotros hacemos por costumbre lo que nuestros padres hacían. No es que sea una maldición, la palabra maldición tiene que ver más con palabras que se dicen. Pero ¿qué heredamos de nuestros padres? Costumbres. Y ahí lo dice, recibieron de sus padres esa vana manera de vivir. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿No fuiste comprado con oro, con plata? ¡Ey! Debes entender una cosa, debes apartarte del mundo porque no fuiste comprado con cosa de la tierra, sino con sangre, asesinato. Tuvieron que matar a alguien. La palabra inmolado significa asesinato. Cristo fue asesinado. Con eso fuiste comprado, con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria
para que la fe de ustedes y esperanza sean en Dios. Ahora avance un poquito más conmigo y lea Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y con eso queremos decir, el más grande de los precios fue pagado por nosotros. Ni siquiera fue pagado con oro, hermanos, es perecedero, dice la palabra. Somos un pueblo único porque fuimos comprados por su sangre, especial, separado y apartado para Él. Y lo explica mejor Primera de Pedro 2:9. Ustedes ya no son del mundo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como extranjeros, oye, ¿quién eres tú y quién soy yo? No somos de este mundo. Como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Abstente. Todo ser humano aquí sentado batalla. Si hay algo que tenemos en común y la misma experiencia todas las vivimos, es que batallamos con malos deseos de nuestra alma. Verso 12. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Oiga, ese es el punto. Gentiles del mundo. ¿Recuerda qué unión hay? Pero eso sí, manteniendo buena nuestra manera de vivir para con los gentiles, para que en lo que murmuran esos cristianos, ¿sabe qué? De nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo lo van a glorificar? ¿Cuándo? Usted ya comprendió la promesa futura. ¿Cuándo? Fuerte. ¿Cuándo? Para que glorifiquen a Dios en el día de la venida de Cristo, al considerar sus buenas obras. ¿Qué significa esto otra vez? El mundo aquí va a hablar mal de nosotros, va a hablar pestes. Aleluya, cristiano, que más santos, mira, te congregas y de qué sirve, sigues igual. Bueno, tranquilo, lo van a vituperar. Pero mientras ellos nos vituperan como malhechores, en aquel día van a glorificar a Dios diciendo, Dios era verdad, y ese cristianito que se congregaba siempre sí que conocía la verdad, y yo ahora estoy a la izquierda. Maldito por Dios. Van a glorificar a Dios, van a adorar a Dios. Por eso no te parezcas al mundo. Yo no soy de, dile a la persona que tienes a la par, pero sí le pido un favor, dígale al hermano que tiene a la par, no te parezcas al mundo. Por favor, díselo. No te parezcas al mundo. Pedro culmina en su segunda carta. Oiga, Pedro culmina en su segunda carta, capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. Lea conmigo. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Miren lo que Pedro está diciendo. ¡Ey, hermanos! Cuidado con las malas influencias. No sea que seas arrastrado de tu firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Concluyo con estas palabras. ¿Usted recuerda a Pedro, pragmatismo? Que le dijo Jesús, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo concluyo con esto. Hoy en día hay gente como lo fue Pedro. Hoy en día, hoy están hablando por el cielo como Pedro. ¿Y sabe? Y al otro día están hablando por el diablo. Basta ya. ¿Hasta cuándo van a cavilar en dos pensamientos?
hey, basta, ponle alto, o eres o no eres, porque tibio, eres un vómito, no eres más que eso, basta ya. En su momento Pedro lo fue así, por un momento alababa a Dios con su boca, eres el Cristo, el Hijo de Dios, y por el otro lado le quería reconvenir, no Señor, ¿para qué tanto esfuerzo? Y muchos cristianos con la misma boca que alaban a Dios, maldicen a su prójimo, hablan mentiras, inventan chismes. Ten mucho cuidado. Este templo no es para que lo lleves al pecado, este templo es para que lo consagres para Cristo. No caviles en dos pensamientos. Dios no puede ser burlado. Él va a manifestar todo pecado a la luz. Por personas como lo fue Pedro en su momento, la iglesia está hecho pedazos. Por favor, yo no quiero que hayan personas así, que cavilan en dos pensamientos. Usted se va a definir por Cristo. La única manera en la que podemos hacer que la iglesia pueda diferenciarse del mundo es predicando el Evangelio, para que los corazones sean transformados. He concluido con esta serie, hermanos, y espero que haya sido de mucha bendición. Que el Señor les siga hablando a sus vidas. Oren mucho por nosotros para que podamos traer la palabra fresca, una palabra que nos enseña, que nos guía a conocer la verdad del Señor. Así que, hermano, yo quiero terminar con esto. Si usted en algún momento ha cavilado en dos caminos, Dios, el mundo, este es el momento para ponernos a cuentas y pedirle perdón a Dios y podamos tomar la Santa Cena en esta mañana. Póngase de pie.